Bienvenidos a la segunda parte de la lección sobre la descripción de datos. En esta lección, discutiremos cuartiles, las gráficas de cuadro de resumen de 5 números y los percentiles. La medida final de variabilidad que debemos considerar son los cuartiles, mientras que la desviación estándar fue una medida de propagación basada en la media de los cuartiles son una medida de propagación basada en la mediana. Los cuartiles son los valores que dividen los datos en cuartos. El primer cuartilo Q1 es el valor para que el 25% de los valores de los datos estén por debajo de lo que significa 25% entre el mínimo, y el tercer cuartil Q3 es el valor, de modo que el 75% de los valores de datos están por debajo de él y 25% o más, así que aquí está el cuartil 3 donde el 75% de los datos está entre el mínimo, y el cuartil 3 y el 25% está entre Q3 y el máximo, y el cuartil 2 es igual a la mediana, donde el 50% de los valores de los datos están por debajo, y el 50% por encima de la mediana está aquí. Esto divide los datos en cuartos. El 25% de θ está entre el mínimo, y Q1 el 25% está entre Q1 y Q2 o Q1, y la mediana del 25% está entre Q2 y Q3 y el 25% está entre Q3 y el máximo. Ahora menciona. El T84 no usa un método de localización para determinar Q1 y Q3, que es el método que necesitamos usar en nuestra tarea para que no podamos confiar en el T84 para siempre darnos los Q1 y Q3 correctos, así que revisemos el método de localización para encontrar el cuartil 1 usando el método de localización. Primero ordenamos los datos de menor a mayor y luego calculamos que el localizador L es igual a 0.25 veces n. Si L es un decimal, redondeamos al siguiente número entero que llamamos L. Más si usamos el valor de datos en esta posición como cuartil 1 si L es un número entero. Entonces para encontrar Q1 tenemos que encontrar la media o el promedio de valores de datos en las posiciones L y L más 1. De manera similar para encontrar Q3 seguimos un procedimiento similar, excepto que usamos L igual a 0.75 veces n. Mientras que los cuartiles no son un resumen de variación de un número como rango, los cuartiles se usan con el mínimo medio, y un máximo para formar lo que se llama el número 5. Resumen, por lo que el resumen de 5 números consiste en el mínimo Q1, la mediana o Q2, Q3 y el máximo. Veamos el ejemplo. Abajo. Se nos pide que encontremos el resumen de 5 números de los datos en la tabla. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor, y luego contar el número de valores de datos que en este caso es 10. Ahora para encontrar el resumen de 5 números, sabemos que el mínimo es 17, sabemos que el máximo es 100, el siguiente paso es encontrar la mediana porque tener un número par de valores de datos, la mediana es el promedio de los dos valores medios 59 y 75 están en el medio porque hay 4 valores para a la izquierda cuando hay 4 valores a la derecha. Así que ahora encontramos la media de estos dos valores de datos que se muestra aquí. La mediana es 67 y ahora necesitamos encontrar Q1 y Q3 usando el método de localización para Q1. Primero encontramos que L es igual a 0.25 veces n o n es 10. El número de valores de datos que esto llega a 2.5. Redondeamos esto al siguiente número entero que es 3. El valor en la tercera posición es el cuartil 1, que podemos ver sería 23 y ahora para encontrar Q3 usamos L es igual a 0,75 multiplicado por 10, que es igual a 7.5 porque tenemos un decimal redondeamos a 8, el valor de los datos en la octava posición es el cuartil 3. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 84 está en la octava posición, 84 es Q3 y tenemos el 5. Número. Resumen. Echemos un vistazo a dos ejemplos más de esto nuevamente. Se nos pide que encontremos el resumen de 5 números. El primer paso es ordenar los datos y contar el número de datos. Valores. Aquí tenemos 11 valores de datos en orden de menor a mayor. Sabemos que el mínimo es 5, el máximo es 86. Ahora vamos a encontrar la mediana porque tenemos un número impar de datos. Valores. La mediana es uno de los valores de datos, es el que está en el medio, que es el 59 porque hay 5 valores a la izquierda y 5 valores a la derecha de 59.
Entonces 59 es la mediana, y ahora necesitamos encontrar Q1 y Q3 usando el método de localización para Q1 primero. Encontrar L es igual a 0.25 veces N, que es 11, que es igual a 2.75. Porque tenemos un decimal redondeamos al siguiente número entero que es 3. Q3 está en la tercera posición, lo que significa que 22 es cuartil. Ahora necesitamos encontrar Q3 o el cuartil 3 nuevamente usando el método de localización, así que tenemos L es igual a 0,75 veces N, que es 11. 0,75 veces 11 es igual a 8.25. Porque tenemos un decimal redondeamos hasta 9 cuartiles 3 está en la novena posición. Así que tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 81 es el cuartil 3, y ahora tenemos nuestro resumen de 5 números. Tomemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos 12 valores de datos. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor, lo cual ya he hecho de inmediato. Sabemos el mínimo es 11, el máximo es 97. Ahora busquemos la mediana porque tenemos un número par de valores de datos, tenemos dos valores de datos intermedios de los cuales tenemos que encontrar la media para encontrar la mediana. Los dos valores medios son 56 y 70 porque hay 5 valores a la izquierda, y 5 valores a la derecha para que la mediana es igual a la cantidad 56 más 70 dividida por 2, que es igual a 126. Dividido por 2. Que es 63, por lo que la mediana o Q3 es 63, y ahora necesitamos encontrar Q1 y Q3 usando el método localizador para Q1 tenemos L es igual a 0.25 por 12. Bueno, 0.25 por 12 es igual a 3. Supongo que L es un número entero. Ahora necesitamos encontrar la media de los términos o valores de datos en el tercer y cuartos puestos. Estas posiciones tercera y cuarta son 22 y 33, por lo que 22 más 33 dividido por 2 es igual a 27 puntos. 5 Q1 es 27 más 5. Y ahora para Q3 tenemos L es igual a 0.75. Multiplicado por 12, que es igual a 9 nuevamente porque tenemos un número entero. Q3 será la media de los valores en el noveno y décimo. Posiciones que deberían ser la media o el promedio de 85 y 86. Que va a ser 85.5. Ahora que tenemos el resumen de 5 números, a menudo es difícil imaginar cómo el resumen de 5 números muestra la variabilidad en un conjunto de datos para visualizando datos. Hay una representación gráfica del resumen de 5 números llamado diagrama de caja o gráfico de caja y bigote. Un diagrama de caja es una representación gráfica de un resumen de 5 números. Para crear un diagrama de caja que se muestra a continuación, primero dibujamos una recta numérica y luego se dibuja una caja desde el cuartil 1 al tercer cuartil y se dibuja una línea a través del cuadro en la mediana. Los bigotes se extienden a los valores mínimo y máximo, por lo que al mirar esto, diagrama de caja, aquí tenemos el mínimo, tenemos cuartil 1, tenemos la mediana, tenemos cuartil 3 y tenemos el siguiente máximo. En las direcciones primero formamos una caja o rectángulo de Q1 a Q3, y luego dibujamos una línea en la mediana, y luego extendemos líneas que son los bigotes al máximo y al mínimo. Regresemos y creemos un diagrama de caja y bigote para los dos ejemplos anteriores que tenemos aquí, así que vamos a aclarar parte de nuestro trabajo. El primer paso es formar una recta numérica que debe ir del 5 al 86. Voy a seguir adelante e ir del 0 al 90. Y necesita ser escalado correctamente, así que vamos a escalar esto en decenas.
Comenzamos trazando el cuartil 1 y el cuartil 3, que son 22 y 81, por lo que 22 sería aproximadamente aquí 81. Es más allá de 80. Aquí voy a seguir adelante, y formar una caja rectangular con estos dos puntos finales y luego cortamos la caja en el medio que es 59, así que dibujamos un segmento de línea aquí en 59 como mínimo. E5 deberíamos estar aquí a la izquierda, el máximo es 86, que es aproximadamente aquí usamos estos puntos para formar los bigotes, así que dibujamos un segmento a la derecha, el segmento a la izquierda y, a veces, también verán un pequeño segmento vertical aquí y aquí. Existe el diagrama de caja y bigotes para el primer conjunto de datos. Ahora para el segundo conjunto de datos, la línea numérica tiene que incluir 11 hasta el 97. Vamos de 0 a 100. Así que tenemos 0 a la derecha, 100 a la izquierda. Dividiremos esto en intervalos iguales. Vamos a escalar esto por 25. El primer paso es un gráfico Q1 y Q3, por lo que 27 y 1, 2, 27.5 serían aproximadamente aquí 85.5 aproximadamente. Aquí en la caja o en el rectángulo, corte la caja en la mediana 63 aproximadamente aquí. El mínimo es 11, digamos que 11 está aquí, 97 es poco menos de 100 y luego formamos los bigotes. Y no nos tomó algunos ejemplos de análisis de las gráficas de caja y bigotes. La gráfica de la caja a continuación muestra los salarios de los actuarios, y los CPA notan como el salario se da en miles de dólares. Trevor gana el salario mínimo para un actuario. Josh gana el salario del tercer cuartil para un contador público que gana más dinero. Y por cuánto más Josh gana el salario mínimo para un actuario. Así que aquí está el diagrama de caja para el actuario. El salario mínimo para un actuario es $40,000. Josh lo convierte en el tercer cuartil para un CPA, por lo que tenemos el mínimo Q1, Q2 y Q3. Aquí es Q3 que podemos ver es $85,000. Así que ahora sabemos que Josh gana $85,000 al año y Trevor gana $40,000 al año. Así que, por supuesto, Josh gana más dinero y... ¿por cuánto encontramos la diferencia? 85,000 menos 40,000 es igual a 45,000. Así que ahora sabemos que Josh gana $45,000 más al año que Trevor. El signo de dólar ya está aquí, solo ingresamos 45,000. Para nuestra siguiente pregunta, el diagrama de caja a continuación muestra los salarios de los trabajadores de la construcción y los maestros, por lo que tenemos trabajadores de la construcción en los mejores maestros. La parte inferior, si una persona está ganando el salario medio para el trabajador de la construcción, está ganando más del porcentaje de maestros que la media. El salario para un trabajador de la construcción sería este salario aquí, que es de $45,000, y la pregunta es: la persona que gana este salario gana más del porcentaje de maestros. Si necesita calcular qué porcentaje de maestros está por debajo de 45,000 o en nuestra línea numérica debajo de 45. Recuerde que hay un 25% de los datos entre los hombres y Q1. Este intervalo hay un 25% entre Q1 la mediana este intervalo, y el 25% de los datos entre la mediana y Q3. Lo que significa que un trabajador de la construcción que gana el salario promedio de $45,000 gana más del 75% de los maestros. Y ahora está discutiendo nuestro último tema de percentiles. Los percentiles se usan en estadísticas para indicar un valor por debajo del cual cae un cierto porcentaje de los valores de datos. Por ejemplo, si obtiene una puntuación en el percentil 60 en un estándar prueba, significa que el 60% de los puntajes fueron más bajos que los suyos, y el 40% fueron más altos. Veamos.
Algunos ejemplos en general: ¿qué porcentaje de valores de datos en un conjunto de datos se encuentra en o por debajo de la mediana? Recuerde que la mediana está justo en el medio, donde 50% está por debajo y el 50% está por encima de la mediana, por lo que podemos decir en general el 50% de los datos. Los valores en un conjunto de datos se encuentran en o debajo de la mediana. Luego, ¿qué porcentaje de valores en un conjunto de datos se encuentran en o debajo del tercer cuartil? Así que volviendo a este barra, sabemos que este es el cuartil mediano 1, sería aproximadamente aquí cuartil 3. Sería aproximadamente aquí donde tenemos el máximo a la derecha y el mínimo a la izquierda. Así que estamos tratando de averiguar qué porcentaje está por debajo de Q3. Bueno, tenemos 25% entre los hombres, y Q1 25% entre Q1, y la mediana y 25% entre la mediana y Q3. Así que tenemos el 75% de los valores de video en el tercer cuartil o por debajo. Por supuesto, también tenemos el 25% entre Q3 y el máximo. A continuación, si una muestra consta de 1200 puntajes de prueba, ¿cuántos de ellos estarían en el segundo cuartil o por debajo? Ya dijimos, la mediana es igual que el cuartil 2, por lo que habrá un 50% en el cuartil 2 o por debajo. Definimos el 50% de 1200. 150% de 1200 es igual a 0.5 veces 1200, lo que es igual a 600, por lo que 600 de ellos estarán en el cuartil 2 o por debajo si una muestra consta de 1200 puntajes. ¿Cuántos de ellos estarían en el pozo del primer cuartil o por encima de él? El 75% de los valores de los datos estarían en o por encima de Q1. Ahora necesitamos encontrar el 75% de 1200, que es 0.75. veces 1200, que es igual a 900. Observe cómo esta pregunta involucraba cuartiles, pero los cuartiles se pueden ver como percentiles. Mira un ejemplo más. Una vez más, se nos pide que completemos las siguientes declaraciones en general. ¿Qué porcentaje de los valores de datos en un conjunto de datos se encuentra en el percentil 94 o por debajo? Si obtienes el percentil 94, sería, digamos, aproximadamente aquí, donde el 90% de los puntajes están en o debajo de su puntaje, lo que significa el 6% en su puntaje o más. En general, el 94% de los valores de datos en un conjunto de datos se encuentran en o por debajo del percentil 94. La siguiente pregunta implica el séptimo percentil, que sería aproximadamente aquí, donde el 70% de los puntajes se agregan debajo de este puntaje, y el 30% está en o por encima de ese puntaje, por lo que dice qué porcentaje de los valores se encuentran igual o superior al séptimo percentil, que sería el 30%. 2 más. Si una muestra consta de 900 puntajes de prueba, ¿cuántos de ellos estarían en o por debajo del percentil 78? Así que si este es un percentil 78, el 78% de los puntajes se agregan debajo de este puntaje, y el 22% está en o por encima de este puntaje, y estamos buscando el número de puntajes de las pruebas en o debajo del 70 percentil, que sería el 70% de 900, que es igual a 0,78 veces 900, que es igual a 700. 702 de los 900 puntajes de las pruebas serían iguales o inferiores al percentil 70. La última pregunta involucra el 46 percentil. Digamos que será aproximadamente aquí, donde el 46% de los puntajes sería igual o inferior a este puntaje y 54% estaría en o por encima de este puntaje. De los 900 puntajes de la prueba, ¿cuántos de ellos estarían en o por encima del 46%? El 54% de ellos sería que necesitamos encontrar el 54% de 900, que es igual a 0,54 veces 900, que es igual a 486, y
Espero que hayas encontrado esto útil.